significado. Pero, sabes, yo tenía mucho miedo de hablar con ella porque pensaba que estaba muerta. Y yo pensaba, no quiero rezarle a ella. Y entonces Dios como que me fulminó. Y yo como, estoy intentando rezarle a tu mamá, sabes, no quiero que te enojes. Y María, como dije, hizo cosas por mí. Que María, de quien yo tenía tanto miedo, ahora la llevo tatuada para siempre en mi cuerpo. María es la persona que siempre te llevará a Cristo, porque ¿qué madre no te llevaría hacia lo que es? Y sí, o sea, a partir de ahí, realmente eso lo cambió todo, esa sola misa. Tenemos un testimonio de un joven que ha vuelto al catolicismo. Un jovencito afín al heavy metal, calvinista furioso, evangelizador de católicos, arrastrador de católicos al calvinismo, que hoy nos va a contar su testimonio. Quien está en pantalla es un amigo de él, también converso al catolicismo, ex protestante, y hoy nos va a contar un testimonio fuertísimo. Hoy nos va a contar un testimonio que le va a mover el piso a más de uno. Porque uno puede pensar y decir, bueno, ¿qué posibilidades hay que la Virgen María busque o interceda por un heavy metal, por un joven que le guste el heavy metal? Viste que yo no tengo ese problema, pero posiblemente muchos ven a un joven estilo heavy metal y dicen, no, este es heavy metal, este no lo salva a nadie, este no se salva ni a palos. Pero este amante de la música heavy metal tuvo un encuentro especial con la Virgen María. Pero no les voy a adelantar mucho, yo lo vi un poquito, no les voy a adelantar mucho, sino que los voy a dejar que ustedes lo escuchen. Mientras tanto, quiero agradecer a José. Gracias, José, por hacerte miembro del canal. Todos los miembros van a tener todos estos en vivo. Primero, porque yo luego lo dejo en privado para miembros y luego lo edito y lo subo. Pero los miembros que quieran tener el material antes, que quieran tener el contenido antes, se pueden hacer miembros si quieren. Y si no, esperan unos días hasta que yo suba el contenido. Entonces uno piensa, la madre, la Virgen María, ¿iría a buscar o intercedería por un jovencito que le guste el heavy metal, el heavy pesado? Bueno, visualmente para nosotros nos puede chocar un poco, pero al Señor nada lo choca. Para el Señor no hay casos imposibles, para el Señor no hay casos difíciles, y para eso dispone de toda una iglesia triunfante, purgante y militante para poder servir a todos, para poder ayudar a su iglesia. Pero sin más, no le voy a hacer más spoiler. Quiero que escuchen este hermosísimo testimonio. Vamos a ir charlando algunas cosas que pueden ser necesarias charlar. Sin más, vamos con eso. Hola, mi nombre es Matt Poole y esto es Unapologetically Catholic, el programa donde hablo sobre las razones por las que personalmente soy católico sin disculpas y por qué creo que tú también deberías serlo. Y esta semana tengo a un muy buen amigo mío, uno de los tipos más geniales que conozco. Tengo a Pierce conmigo. Pierce, gracias por estar aquí, hombre. Oye, amigo, me alegro de estar en este programa. Es increíble. Me gusta cómo está creciendo. Me gustan los invitados que has tenido últimamente. Estoy súper feliz por ti. Bien, sí, gracias. He tenido demasiados compromisos y he cometido un error, pero es un buen error. Tengo más gente que quiere venir. Así que si estás viendo esto y quieres participar, contáctame. Puedes enviarme un mensaje directo en Instagram. Puedes enviarme un correo a unapologeticallycatholicpod@gmail.com. Me encantaría saber de ti. Tengo todo tipo de personas geniales en el programa. Pierce recibe un trato especial. Le escribí por mensaje de texto. O tal vez él me contactó a mí. No recuerdo cómo fue, pero El buen Pierce es el que va a contar el testimonio. fue absolutamente algo mutuo. Solo para ir y venir. Sí, estabas haciendo rondas por aquí y eras invitado en algunos programas que me gustaban, así que quería regresar y hacer algo contigo. Siempre hemos hecho radio o podcast de algún tipo por separado, así que quería tener esta colaboración juntos. Sí, tenemos que hacerlo. Así que esta semana Pierce y yo vamos a hablar principalmente sobre la conversión de Pierce, porque me gusta pensar que tuve algo que ver en ello. Supongo que soy parte del problema. No, solo estoy bromeando. Sí, no lo sé. Creo que sería interesante escuchar de usted como, honestamente no lo sé. Hay un chat grupal donde nos conocimos virtualmente de manera oficial por primera vez. Entonces, ¿cómo te involucraste en el chat grupal, en primer lugar? Sí, fue como totalmente providencial porque era el chat grupal en el que estábamos. Un amigo y yo entramos para infiltrarnos y convertir a todos en calvinistas. Y claramente eso no funcionó. Así que Mirá vos, el tipo se mete a un chat católico para evangelizar a todos con la verdad del calvinismo y sale convertido al catolicismo. saludo para ustedes por eso. Estuvo muy bien. No nos enteramos de eso, hombre. Fue como 1 año y medio, creo, antes de mi conversión y fue otro amigo mío. Él y yo éramos calvinistas. Ambos veníamos de una vida bastante mundana y ya sabes, de fiestas y todo eso, y nos habíamos juntado. Los dos teníamos tatuajes igual de feos y una afinidad por la música metal, así que pasábamos mucho tiempo juntos.
y él de alguna manera se enteró por amigos en común, o tal vez alguien en el grupo de chat que conocía, que había un chat de hombres de entre 20 y 30 años. Eso era todo lo que sabíamos, no sabíamos más. Había, como cualquier otra persona ahí, debates muy formales y, diría yo, muy educados. No católicos, usualmente de la variedad protestante, ya sabes, había, creo, anglicanos, presbiterianos y bautistas, todos protestantes. Y él dijo, vamos a entrar ahí, vamos a mostrarles lo bueno que es el calvinismo y vamos a convertir a estos católicos calvinistas, porque estábamos completamente convencidos de que esto era lo correcto. Así que creo que él conocía a alguien ahí. Y resulta que por mi pasado había chicos ahí dentro. No quiero mencionar nombres, no sé hasta qué punto quiero ser personal aquí, pero eran personas que yo conocía de mi pasado y ahora eran católicos. Y todos ustedes estaban radiantes, sonrientes y tenían 1 millón de hijos. Y yo pensaba, estos tipos apestan. No quiero ser parte de ellos. Y odiaba que ustedes fueran felices. Y lo peor de todo era que ustedes eran realmente inteligentes. Odiaba que fueran felices. Ahora, fíjate vos qué interesante que este jovencito llamado Pierce no era ningún tibio. No era alguien que no entendía de su fe. No era alguien que el catolicismo lo engañó, lo pervirtió, sino que era una persona inteligente. Obviamente la sigue siendo. No era un tibio que no salía a predicar, sino que se infiltró en un grupo de chat para poder evangelizar a los católicos. Seguramente ha estudiado mucho la escritura para percibirse como calvinista. Es natural que se estudie las escrituras y se llegue a esas doctrinas, según obviamente la cultura en la que vos estás, obviamente te vas a empapar de la idea de la dirección que te da tu misma congregación. Pero ¿a qué voy? Seguramente ha estudiado mucho las escrituras, no era una persona tibia, sino que salió a evangelizar por un medio digital, por un grupo de WhatsApp. Vamos a ir escuchando. Siempre me enseñaron que los católicos no leían las escrituras, que no conocían su Biblia, que no sabían sus versículos y que por eso eran católicos, que si solo leyeran la Biblia se volverían protestantes, ¿verdad? Así que yo tenía una formación en, ya sabes, teología calvinista por una universidad a la que asistí, iba a ser pastor. Hace años, antes de que las fiestas me afectaran, así que tenía una muy buena base para defender el calvinismo y, ya sabes, apologética. Y yo iba a entrar ahí con la idea inteligente de cómo derrotarlos académica y teológicamente. Y mi amigo que me invitó iba a entrar con fuego y azufre para mostrar lo terriblemente heréticos que eran los católicos. Y así fue como empezamos, sí. Él conocía a alguien en el chat grupal y yo estaba dispuesto a pelear con él como policía bueno y policía malo para vencerlos. Entonces mencionaste algo que probablemente sería un buen lugar para comenzar. Corrígeme si me equivoco, pero tú creciste como cristiano y luego te alejaste, entraste en una fase de fiesta y después regresaste a ser como un cristiano protestante. ¿Es eso correcto? Sí, así fui criado. Mi mamá lo llamaba bautista porque era muy carismática, pero a diferencia de muchos protestantes, ella creía en esa comprensión bautista de que una vez salvo, siempre salvo. Bueno, así que teníamos una especie de mezcolanza de iglesias, pero teníamos una iglesia principal que era la Iglesia de Dios, de Pentecostés. Y desde allí fui a la escuela cristiana toda mi vida, hasta mi segunda universidad. Conocía muy bien la Biblia porque la mitad de nuestras clases estaban de alguna manera relacionadas con ella. Pero fue cuando llegué a la universidad que pensé que Dios me estaba llamando. A medida que crecía, me volví calvinista en mis creencias porque leía las escrituras y quería encontrar algo más racional y más académico que iglesias de baja liturgia. No para menospreciarlas, pero necesitaba algo al entrar a la universidad y hacerme mayor, que tuviera más sentido que solo un sentimiento acerca de Dios. Quería ser más teológicamente fundamentado y también explorar. Se está refiriendo, porque conozco de la cultura, se está refiriendo a comunidades pentecostales. Se está refiriendo a la comunidad pentecostal cuando dice elevarse un poquito a la alta, a la high church, está refiriéndose comúnmente a iglesias neopentecostales o pentecostales y demás. Otras religiones. Estaba investigando el mormonismo, tenía el Corán, los hadices, y fue más o menos en ese preciso momento cuando finalmente me convencí de ello. El calvinismo era, académicamente hablando, supongo, el más excelente para mí, tanto que una universidad calvinista me reclutó para jugar béisbol, así que pensé, oh, esto es de Dios. Se supone que debo venir aquí. Puedo estudiar teología, ser un nerd y además que me paguen por hacerlo. Probablemente, como todos los demás en la universidad, encuentras a una chica en tu primer año y decides casarte con ella en como 3 meses. Y luego vives en esta pequeña y hermosa utopía. Y fue en esa universidad donde empecé a sentirme desencantado con la escuela y luego relacioné eso también con la fe. También experimenté por primera vez como un mundo real en el que estaba. Empecé a conocer el alcohol, las drogas y las fiestas. Así que a medida que me fui desencantando de la iglesia y la escuela, me fui involucrando o fascinando más con el mundo. Así que durante algunos años diría que era cristiano solo de nombre. Diría que creía en Dios. Y solía bromear diciendo que yo creía en él, pero que él no creía en mí. Así que seguía viviendo como vivía. Y no fue hasta el inicio del COVID, cuando todos mis trabajos se detuvieron de golpe y tuve que realmente encontrar una manera de ganarme la vida durante ese tiempo. Y yo estaba convencido al principio de que íbamos a morir todos. Así que comencé a explorar la fe de nuevo y, ya sabes, al menos a estar abierto a ella. Y luego, después de eso, conocí a un chico en uno de mis trabajos que me rogaba que fuera a la iglesia solo con un chico negro mayor llamado DJ. Él fue increíble y dijo, deberías venir a esta iglesia. Y yo estaba como, no sé, hombre, no he ido a la iglesia en un tiempo y realmente no quiero ir a un lugar de fe.
que al menos no sea calvinista. Él dijo, oh, es gracioso, soy calvinista. Y dije, está bien, no vivo aquí, vivo en este lugar. Él dijo, oh, mi iglesia está justo ahí. Y yo dije, bueno, supongo que iré, está bien. Y fue entonces cuando, después de unas semanas de ir a esa iglesia, mi familia se enteró de que estaba yendo de nuevo a la iglesia, así que todos vinieron. Ninguno de ellos era calvinista, todos seguían siendo baptocostales o lo que sea. Y aún así estaban tan felices de que yo estuviera Bapticostales. yendo a la iglesia que todos vinieron. Y después de un tiempo, creo que probablemente 2 meses, me hice miembro y me bauticé. Y fue ahí cuando mi vida cambió. Terminé con las novias, las drogas y los traficantes. Y literalmente mi vida sí cambió. Y fue entonces cuando conocí a mi amigo, quien más tarde formaría esta milicia para apoderarse de ustedes y convertirlos en calvinistas. Eso es gracioso. Sí, sabes, es curioso que menciones eso porque lo recuerdo. Incluso yo mismo. Hubo un par de ocasiones en las que recuerdo muy vívidamente haber tenido una conversión de corazón, incluso en las iglesias protestantes. Y a veces, ya sabes, en círculos católicos. Ahora, no pienso como, oh, simplemente kumbaya, como un tipo de universalismo. Todos estamos bien, solo quédate donde estás. Y está bien, pero ya sabes, el protestantismo proviene del catolicismo. Y por eso se llevaron parte de la verdad con ellos. Así que no es como si, ya sabes, los protestantes fueran todos malvados y terribles. No es que cada uno de ellos sean horribles herejes y que no haya nada bueno en el protestantismo. Quiero decir, yo, y parece que tú también, tuve experiencias muy profundas como cambios de vida, conversiones de corazón que ocurrieron incluso en la iglesia protestante en la que crecí. Y creo que, ya sabes, Dios usa esas cosas para ayudarnos a guiarnos y orientarnos. 100%. Vieron que muchas veces grupos católicos bastante recalcitrantes contra el protestantismo, muchos niegan, ¿no? Por la cantidad de excesos que se pueden ver, niegan que el Espíritu Santo pueda obrar en comunidades evangélicas. Eso no es así. Dios obra en comunidades evangélicas, nos ama tanto y ama tanto a la humanidad que la va a buscar de maneras diferentes y en diferentes lugares. No sé que ahora en la actualidad hay toda una discusión acerca del Dios verdadero y en qué creen los musulmanes y judíos y demás, y esto de la adoración al Dios verdadero, que lo hemos hablado en otro, hay un video que ustedes lo pueden ver de un testimonio de una ex musulmana donde ahí lo trato un poquito más. Pero en esto de la semina verbi, que Dios ha sembrado verdades en las diferentes religiones, ha sembrado verdades y ha dejado semillas de verdad, sin lugar a dudas, en el protestantismo y en diferentes comunidades también está esta semilla de verdad. Y el Espíritu Santo obra. Yo les voy a contar de mi caso particular, Yo nací católico, me bautizaron católico, tomé la primera comunión y después dije, taza, cada uno a su casa, me importa 3 pepinos el catolicismo, me voy. Y yo no hubiera vuelto al catolicismo, soy sincero, yo no hubiera vuelto al catolicismo. Yo tenía una aversión al catolicismo por una idea que me había hecho falsa del catolicismo. Pero Dios ha sido tan bueno conmigo y con mi familia que para finalmente llegar al lugar donde estoy, para finalmente llegar a casa, Dios se ha valido del protestantismo. Dios se ha valido de comunidades evangélicas para que yo hoy vuelva a casa y conmigo las generaciones que siguen. Conmigo, mis hijos, mi familia, y si el Señor no viene antes, quizás nietos, tataranietos y bisnietos. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, a veces nos hace entrar por otro lado. A veces nos lleva por otro camino para que finalmente podamos abrazar la fe católica. ¿Sí? Y muchas veces se da como este jovencito calvinista tuvo que entrar por otro lado para finalmente llegar a casa. Porque Dios no se cansa de buscarnos hasta el final. Entonces, yo he presenciado milagros, he presenciado obras de reconstrucción, he presenciado jóvenes salir de la droga, jóvenes renunciar a sus vidas licenciosas, a sus vidas de adicciones, y lo han hecho en comunidades evangélicas. Entonces, esto es normal. ¿Por qué? Porque Dios obra en diferentes comunidades y obviamente obra en todo el protestantismo. Obviamente eso. Los excesos no tienen que sesgar nuestra visión de decir por cuanto hay excesos por todos lados, bueno, Dios deja de obrar. Entonces eso no. Dice, no sabía que había sido primer católico. Sí, fui católico, digamos, de tradición con T minúscula, de esa no tener ni idea de qué es mi fe, ¿no? De no conocer mi fe, de no conocer nada, por una cuestión de rebelión mía, no porque no haya tenido los medios y las herramientas, porque fui a colegio católico, pero fue una cuestión de rebelión mía. Habiendo dicho eso, vamos a seguir escuchando. Por el camino para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Exacto. Y gracias a Dios, ya sabes, somos tú y yo. Ambos ahora estamos en la plenitud de la verdad, la Iglesia Católica. Me tomó un tiempo llegar ahí, me tomó mucho más tiempo que a ti, porque yo creo que... ¿cuánto tiempo? Bueno, supongo que dijiste que te uniste al grupo de chat quizá 1 año y medio antes de tu conversión.
¿Es correcto? Sí, diría que en general, desde mi reconversión ya sabes, supongo que ahora puedo decir que fue una reconversión, realmente regresé a la iglesia y tuve un cambio de corazón. Eso cambió probablemente en un total de 3 años como máximo, antes de que me hiciera católico formalmente. Está bien. Sí. ¿Cuánto tiempo fue el tuyo? Se me olvidó. Fue mucho tiempo. Tomé un camino muy largo. Fueron como 8 años por ahí. Pero sí, fueron 8 años desde el momento en que empecé a estudiar el catolicismo hasta el momento en que realmente me convertí. Al principio era muy así. Quería refutar el catolicismo, pero cuento eso como parte del camino, ¿sabes? Todo nos pasa lo mismo, ¿se dan cuenta? Todos llegamos al catolicismo queriendo refutar al catolicismo. Una cosa de loco. Porque si nunca hubiera intentado refutarlo, en primer lugar, que parece que tú también tuviste un poco de eso. Tenía un amigo que se convirtió y yo estaba tratando ya sabes, yo pensaba que la verdad era el protestantismo. Y era como, tengo que traerlo de vuelta a la iglesia verdadera, la iglesia protestante. Así que voy a estudiar la fe católica para poder refutarla. Y es curioso porque, sabes, me acuerdo de ti. Y luego había un par de chicos más ahí, pero tú y tu amigo que vinieron juntos. Al mismo tiempo, definitivamente, había como una situación de policía bueno, policía malo, y nunca olvidaré a tu amigo. Recuerdo muy claramente que él dijo, no queremos entrar aquí a debatir y no queremos que esto se ponga acalorado, porque la idea principal del grupo de chat era simplemente tener un grupo de chicos de 20, 30 años que viven en esta zona general donde estamos y que fuera algo más ecuménico, un tipo de grupo de chat donde todos podamos hablar sobre el cristianismo en general, ¿verdad? Exacto. Y sí, fue gracioso porque recuerdo que él dijo, sí, no queremos debates. Y nosotros dijimos, genial, nosotros tampoco. O sea, hablaremos de cosas, hablaremos de diferencias, pero, o sea, ese no es el objetivo, no estamos buscando convertir a nadie. Y fue como, sí, no, nosotros tampoco. Y luego, ya sabes, una semana después se quitaron los guantes y fue como, bueno, está bien. Ustedes, los católicos, son herejes. Y aquí está la razón, no exactamente. No sé, ¿cuáles son algunas de las cosas, por ejemplo? Supongo que las grandes dudas son, por ejemplo, cuando ustedes llegaron, algunas de las cosas que pensaban eran, estos católicos están equivocados en esto, esto y esto. Y como que íbamos a mostrarles por qué están equivocados y en qué se equivocan. Absolutamente sí. Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Mi respuesta es un rotundo y enfático sí, sin lugar a dudas ni reservas de ningún tipo. Confirmo al 100% la veracidad de lo que se ha dicho y mi postura es de total y absoluta conformidad. No hay ni una pizca de incertidumbre en mi No se olviden de dejar ahí un like y suscribirse y compartir, así llegamos a más. respuesta. Es un sí inequívoco y definitivo. Estoy plenamente convencido y mi aprobación es total. Sí, sí, y 1000 veces sí, con toda la certeza que se pueda imaginar. Mi asentimiento es completo y mi apoyo incondicional. Es una afirmación sin fisuras, una confirmación total y absoluta de la proposición presentada. Sí, es la respuesta más clara y contundente que puedo ofrecer en este momento, reflejando una convicción inquebrantable y un acuerdo sin precedentes. Estoy en total sintonía con lo expresado, y mi respuesta es un eco perfecto de la verdad que se ha manifestado. Sí, definitivamente sí, con cada fibra de mi ser. Sí. Tuve una historia similar porque recuerdo, o sea, así fue como crecí. Eso es lo que me enseñaron sobre el catolicismo. Creo que muchas veces los protestantes que no saben mucho o que tienen un conocimiento limitado sobre la fe católica, escuchan ya sea de católicos que a su vez no conocen bien su propia fe o como que escuchas de otras fuentes. Una de las cosas más importantes para mí siempre fue escuchar ciertos anatemas del Concilio de Trento. Y decías, oh, bueno, si ellos creen esto, como si tienen este anatema en el Concilio de Trento, entonces obviamente creen en la justificación por obras. Solo tienes que ser lo suficientemente bueno, tienes que hacer suficientes cosas buenas, rezar lo suficiente, dar lo suficiente a los pobres, lo que sea. Y si haces suficiente de esas cosas, entonces entras. Como que nada más importa realmente. Sí, y sabes, casi lo hacía como desde mi malentendido. Al mirar la fe católica siempre pensaba, hombre, estos católicos son terribles. Porque los calvinistas tienen una visión muy elevada como del sacrificio que hizo Jesús. Y entonces yo, cuando era calvinista, siempre escuchaba eso y pensaba, oh, ustedes solo están menospreciando lo que hizo Cristo. Como que están menospreciando esto y diciendo que pueden hacerlo bien, que son lo suficientemente buenos y que si se esfuerzan lo suficiente, lo lograrán. Y eso, están anulando todo lo que Cristo hizo por ustedes. Yo era exactamente igual, no podía entenderlo, y ahora lo comprendo más que nunca. Cuando hablo con algunas personas de mi antigua iglesia, especialmente durante el tiempo en que hablaba con los ancianos de mi antigua iglesia, mientras me estaba convirtiendo y mientras realmente reflexionaba, ¿por qué me estaba convirtiendo? Ahora entiendo más que nunca el temor que, creo, los calvinistas tienen con razón al querer darle toda la gloria a Dios. Ese es uno de los solos que se toman en serio, y que no parece ser herético, ya sabes, por accidente o a propósito. Es, ya sabes, sol y de gloria, ya sabes, solo para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Lo entiendo perfectamente. Y es por eso que quieren asegurarse, desde las imágenes esculpidas hasta la idea de tener alguna obra que ver con nuestra salvación. Creo que era algo así como, oh, Rosa, algún tipo reformado dijo, no has contribuido en nada a tu salvación, excepto por el pecado que la hizo necesaria.
Y yo solía pensar, sí, totalmente, porque no quieres actuar de ninguna manera ni creer de ninguna manera que has hecho algo para salvarte, tú, una persona muerta en tu pecado, del pecado. Eso no tiene ningún sentido, así que lo entiendo completamente. Siempre fui muy cauteloso al escuchar esas cosas católicas, como decir que hay obras que de alguna manera están involucradas en tu salvación. Incluso diría, como calvinista en ese entonces, que nunca fuimos de los que aceptan a Jesús en su corazón. Dios nos llama y luego la respuesta es casi como un impulso de parte de Dios. Después de eso, cualquier cosa buena que hagas es buena que viene de Dios. Cualquier cosa mala que hicieras, yo separaba todo lo que podía para asegurarme de que ahí estaba yo, la persona horrible. Y luego Dios, que hace todo lo bueno a través de mí. Y de nuevo, nosotros como católicos creemos que Dios es bueno. Es el autor de nuestra salvación, vida y muerte. Pero hay algo que no podemos ignorar en la Escritura y la tradición, y lo que los padres de la iglesia primitiva creían sobre nuestra cooperación con su gracia, no solo de manera salvífica, sino en todas las demás gracias que nos da a través de los sacramentos o de la vida, ¿sabes? Así que eso también fue lo que me asustó al principio, que no quiero que Dios piense que estoy tratando de atribuirme el mérito de algo que Él ha hecho. Fíjate vos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? No quiero obrar, me da miedo porque no le quiero sacar la gloria a Dios. No quiero que se vea el hombre, no quiero que me vean a mí. Yo solo quiero darle la gloria a Cristo. Fíjate vos cómo una mala doctrina, una mala enseñanza produce un cambio psicológico en la persona que la lastima mucho, la daña mucho, porque pierde incluso la paz que quiere abrazar, porque Jesucristo dijo que es el príncipe de la paz. Él dijo, y yo no le daré la paz como el mundo la da, sino que yo le voy a dar una paz diferente. Pero fíjate vos como una mala doctrina calvinista te quita la paz. Es lo que está explicando. Creer mal te afecta. Una mala idea te afecta. No da lo mismo. Por eso es que muchas veces dicen, no, es que estamos unidos en lo esencial. Primero, no pueden demostrar qué es lo esencial porque no hay acuerdo en qué es lo esencial y qué es lo secundario. No existe eso. Pero incluso en cosas como estas, que pueden parecer de segundo orden, una mala doctrina te afecta psicológicamente y te hace vivir de una mala forma. Es terrible. Sí. Eso es una de las cosas realmente hermosas que creo que tiene la fe católica, que realmente no comprendí hasta que me hice católico. Es que, como decías, como calvinista siempre estás como, hombre, no quiero que haya ninguna luz sobre mí, porque yo no tengo nada que ver con mi salvación. Y decir que sí la tengo. Es ignorar la realidad del problema que tengo. Pero en la fe católica existe la comprensión de que eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y mientras más estudiaba el catolicismo, y especialmente después de entrar a la iglesia, recuerdo pensar, ¿acaso me estoy elevando a mí mismo? Y decir, al cooperar con la gracia de Dios, mírenme. ¿Saben? Miren las cosas buenas que estoy haciendo. Estoy participando, ¿sabes? Dios, deberías salvarme porque tú me llevaste el 50% del camino y yo mismo me llevé el resto del camino, ya sabes, gracias por tu ayuda. Pero mira lo que hice yo. Es como, no, para mí, creo que esto habla de lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de un ser humano caído y pecador. Mucho más de lo que la visión calvinista podría jamás. Porque de verdad soy una nueva creación. Tienes razón. Si me dejo llevar por mis propios medios, no tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza de salvación. No podría hacer nada, incluso si de verdad lo deseara. Pero entonces Dios interviene. Él trae esa justificación inicial. Y luego yo respondo a eso como, por su gracia. Y el hecho de que yo pueda siquiera, que yo, ya sabes, como entiendo que Dios quiere que yo participe en esta relación que Él quiere tener conmigo. Y el hecho de que lo haga es como, Dios santo, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? O sea, tú... ¿Qué me estás haciendo? Quiero decir, ya sabes, no es que seamos participantes inactivos, pero cada obra que hacemos, cada sentido en el que cooperamos con Dios, todo es un regalo de Dios en primer lugar. Así que no lo sé. Me encanta. Es genial, amigo. Y una de las cosas que fue cambiando con el tiempo, al escucharles a ustedes, respondernos de vuelta, y de nuevo, no puedo enfatizarlo. Una de las cosas más geniales de cómo ambos evangelizan, los dos principales a los que me refiero, tú y la otra persona en el chat de grupo que nos evangelizaba de vuelta, fue que nunca vi ninguna hostilidad, nunca vi ningún momento de te atrapé. No había ningún chivo expiatorio fácil. Ya sabes, siempre escuchamos cosas como hay 40,000, 30,000, lo que sea. Decenas de miles de denominaciones protestantes. Pero escuchar cómo ustedes realmente respondían a lo que nosotros criticábamos del catolicismo, ¿sabes? Simplemente diciendo algo como, el calvinismo tiene más sentido que esto. Y ustedes respondían. Una de las cosas que realmente me atrajo de las conversaciones contigo en el chat de grupo y de mis estudios, fuera de ustedes, fue que no entendía la visión católica sobre la justicia. Entonces, ya sabes, está la idea de infundida o era imputada versus infundida. Y siempre había estado bajo la impresión de que creo que fue Calvino o Lutero. Tal vez fue Lutero quien dijo, somos, ya sabes, montones de estiércol cubiertos de nieve. Y entonces seguimos siendo basura, seguimos siendo excremento y solo estamos cubiertos de manera que parecemos limpios ante los ojos de Dios en este gran tribunal. Eso es suficiente. Eso es lo suficientemente bueno. Si eso es todo lo que Dios hizo, claro, obviamente quiero estar con Dios, así que realmente no me importa cómo. Él me
veía con esta cobertura, disfrazándome para que no fuera este tipo miserable que soy. Pero luego, cuando descubrí lo que era la justicia infundida, la idea de que en el catolicismo y lo que la iglesia creía era, y esto da sentido a la transubstanciación, esto da sentido a muchas de las gracias de las que hablamos, pero con el tiempo soy recodificado. Literalmente, soy cambiado desde adentro hacia afuera, y al final, espero, soy divinizado. Pero el punto es que yo no soy pecado. No soy basura, no soy el estiércol que una vez fui. Y vi eso, vi que tenía sentido para mí, que mi corazón estaba cambiando. Ves que no solamente se trata, por ejemplo, incluso de tratar doctrinas principales, esenciales, como la Trinidad, bautismo y demás, y lo que ya sabemos, ¿no? Sino que incluso una mala comprensión del ser humano te puede destruir, porque una mala comprensión de la antropología, que la Iglesia Católica lo enseña, obviamente está de más de decirlo, pero de manera magistral, porque obviamente viene de Dios, con sabiduría de Dios, pero no da lo mismo decir el hombre está herido por el pecado, tiene mancha por el pecado que debe ser limpiada primero a través del bautismo, luego a través de la confesión, a través de los sacramentos. No es lo mismo decir eso que decir el hombre está muerto. No es lo mismo. Decir que el hombre está muerto, que el hombre no es capaz de Dios y no tiene ningún tipo de capacidad porque está muerto en delitos y pecados, y muchos te van a citar a Romanos 3, no da lo mismo que decir el hombre sí es capaz de Dios. En un sentido, luego va a necesitar la gracia en cuanto a revelación, claro que sí, pero no da lo mismo cambiar la antropología verdadera por otra falsa. No da lo mismo decir está muerto en delitos y pecados que está herido en su naturaleza. Te cambia completamente, y creer mal te seca por dentro. Entonces eso es uno de los males de estas creencias que tenían estos jovencitos, ¿no? Como dijiste, esta justificación inicial sucedió fuera de mi deseo de hacerlo. Dios, realmente, se me mostró a través de los sacramentos protestantes, a través de los pocos que tienen. Estaba fascinado, me sentía abrumado cuando volví a la iglesia como adulto después del COVID. Me sentía cautivado al ver los bautismos, y estoy sentado ahí pensando, esto no puede ser solo un símbolo. No sé, nunca escuché nada diferente. Yo estaba como, esto es algo mucho más real, porque esto no me hace... porque un símbolo me haría llorar. ¿Sabes lo que digo? Esto no me hace llorar, no me da para brotar, o estoy mirando la comunión, y cada vez que lo tomo es muy importante para mí. Y ni siquiera teníamos esta comprensión presbiteriana de una confesión privada de antemano. Básicamente era, oye, si no eres de Cristo, no tomes esto. Y realmente no sabemos por qué, pero no lo hagas porque es simbólico, pero puede matarte. No sabemos por qué. Y aún así se tomaba. Para mí significaba que era algo serio, Quería realmente honrarlo, y fuera lo que fuera, no tenía idea de que era Dios. Así que, cuando empecé realmente, creo que fue la idea de ser infundido con su justicia, que por primera vez en mi vida pensé, oh, Dios no me ve como ese basurero que su hijo tiene que cubrir. Cada vez que estoy delante de él para que siquiera me mire, literalmente estoy cambiando para ser mejor y apuntar más hacia la perfección, para parecerme a Cristo, porque poco a poco me estoy volviendo como Cristo. Lo que significa Cristo es pequeño. Cristo, se estaban burlando de ellos en Antioquía. Y yo pensé, oh, esto le da sentido a las Escrituras. Esto le da sentido al cambio en mi vida. No es solo que Dios me llamó al azar en esta selección aleatoria de elecciones que Él tiene. Fue algo real que cambió mi interior, no solo mi fachada. Así que eso me voló la cabeza. Y ver que sucedía en tiempo real con el cambio de mi corazón, lo cual hace que mi físico, mis acciones cambien, fue realmente genial. Es algo que ahora me gusta ver cuando estoy apadrinando a personas, o me gusta ver ahora cuando mis amigos están entrando en la conversión. Eso realmente me gusta. Sí. Siento que has ayudado a varias personas a entrar en la iglesia. Parece que es cada par de semanas. Así que para contar el final de la historia, todavía estamos en ese grupo de chat juntos. Pero ahora parece que todos los que están ahí son católicos o ya no están. Lo cual no era nuestra intención, ¿sabes? No queríamos que eso pasara. No estamos echando a la gente. Pero fue muy, no sé, hubo un par de personas bastante fuertes, chicos calvinistas no católicos. Y luego ustedes se convirtieron y fue casi como si existiera esta idea de, bueno, ¿y ahora quién va a defendernos a nosotros? Sí, porque creo que ustedes dos probablemente eran los que más querían debatir de un lado a otro. Y había otras personas que decían, mira, no me interesa hablar de estos temas, lo cual está totalmente bien. Ellos como que parece que ellos tenían más esta idea de como, estoy feliz en mi iglesia protestante y me parece genial que seas católico y que ames a Jesús a través de tu iglesia católica, pero nosotros estamos donde estamos y así es. No sé, ¿en qué momento? Porque sé que ustedes llegaron un poco pensando como, bueno, vamos a convertir a estos chicos. Estos católicos ignorantes. Vamos a traerlos de vuelta, mostrarles cómo es el calvinismo. Estos son tipos inteligentes. Tienen que ser calvinistas. Así que, ¿en qué momento ustedes pensaron, o tal vez tú, en qué momento pensaste, no sé, tal vez estoy equivocado? ¿Qué fue lo que inició ese efecto bola de nieve? Sí, creo que
Bueno, hay una historia muy interesante donde, de verdad, ahora le digo esto a todo el mundo, pero María realmente tuvo su influencia sobre mí al final para sellar el trato. Pero el primer paso fue el siguiente. Ese momento en que me di cuenta de que la justicia era tan diferente desde la perspectiva católica, y eso le dio sentido a mi vida en ese momento, le dio sentido a mi cambio, y eso fue genial. Ni siquiera estaba en la iglesia. Todavía no estaba en plena comunión, pero al darme cuenta de ese aspecto particular de cómo la Iglesia Católica interpreta la justicia, de cómo la Escritura parece coincidir con eso y de cómo tenía sentido en mi vida, fue cuando empecé a pensar, bueno, soy católico. Curioso, eso me interesa, pero realmente no puedo darle sentido. Y entonces realmente luché después de eso, donde creo que en algún momento, tal vez poco después, ustedes estaban discutiendo la transubstanciación. Y por primera vez escuché una presentación realmente bien hecha de lo que era. Y fue a través de, ya sabes, este sistema de mensajería grupal. No es que fuera como una serie de conferencias tuyas. Tú estabas de pie, como en un auditorio. Era solo palabras en un papel, pero como que tenía sentido para mí. Y recuerdo pensar, realmente no me importa. Donde quiera que Dios esté presente, solo quiero estar ahí si Él está ahí. O sea, si Él está presente, entonces quiero estar ahí. Y si Él está presente ahí, entonces la iglesia no puede ser tan mala. Por ejemplo, había uno, estoy seguro de que recuerdas a John MacArthur, ¿verdad? Oh, sí. Bueno, así lo dijo una vez John Mac y tenía razón. Él iba en contra del pentecostalismo y en contra de la carismanía. John MacArthur, para los que no conocen, un pastor que ha fallecido hace poquitos días, el Señor lo tenga con él, muy anticatólico, muy anticatólico, y escribió un libro que se llama Fuego Extraño. Escribió un libro muy anti-pentecostalismo, muy anti-movimiento carismático. Un pastor reformado bautista, muy anticatólico. Entiendo yo entiendo, lo justifico un poco. Algunos dentro del protestantismo me tirarían con de todo por esto que voy a decir, pero entiendo yo que él heredó esa enseñanza muy anticatólica. Papá pastor, abuelo pastor y toda su congregación bautista muy tradición anticatólica, ¿no? Yo entiendo que en el caso de John MacArthur ha sido parte de una ignorancia invencible, ¿no? Ha sido parte de una ignorancia invencible. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Mira, tengo un solo indicio. Una vez le hacen un reportaje a John MacArthur, le hacen un reportaje preguntándole acerca de la sucesión apostólica. Y le preguntan qué entendía él por sucesión apostólica, haciéndole una pregunta más bien indicándole la sucesión apostólica, como se ha enseñado siempre a través de las edades, la sucesión de los ministros legítimamente ordenados, ¿no? Desde los apóstoles hasta acá. Y él respondió, John MacArthur respondió que ya los apóstoles no existían más, que ya los apóstoles, el último apóstol fue el apóstol Juan, el último apóstol vivo fue el apóstol Juan, y que como los apóstoles debían ser nombrados y debían haber conocido presencialmente a Jesucristo, ya no podía haber más apóstoles. Él respondió de esa manera, para mí, por ignorancia de que nunca le habían dicho algo acerca de la sucesión apostólica. Esa es mi perspectiva y mi postura acerca de John MacArthur. Así que nosotros hemos estado con Fabi pidiendo por su alma, ¿no? Que el Señor purgue su alma y que, bueno, que lo tenga en su santo descanso, ¿no? Pero básicamente es una persona súper anticatólica y que era recalcitrante con las comunidades protestantes carismáticas. Escribió este libro Fuego Extraño, que en realidad lo único que escribe es su propia opinión acerca de estas comunidades, ¿no? Pentecostales. Y por eso fue muy odiado MacArthur dentro de muchos círculos protestantes, justamente por haber sido tan recalcitrante en contra de comunidades carismáticas pentecostales, ¿no? Así que básicamente les quería contar eso. Vamos a seguir. Y él estaba como correcto pero incorrecto, de tal manera que después me dejó atónito. Él dijo: si las cosas carismáticas que vemos en estos videos de YouTube de pastores temblando y tocando a alguien con un abrigo en la cara y esa persona sale volando, si eso es real, si el Espíritu Santo está actuando de esa manera, ¿por qué se lo está dando a personas con una teología tan mala? Y yo pensé, sí, o sea, claramente Dios no estaría presente en ese lugar. Él está presente en todas partes, pero no actuaría de manera especial en ese lugar, mostrando milagros a estas personas horribles. ¿Sabes? Simplemente no tenía sentido. Y entonces pensé, bueno, está bien. Así que si Dios está presente físicamente en ese lugar, entonces no pueden estar con personas con una teología tan mala como que tal vez estén en lo cierto en algo. Así que fue entonces cuando empecé. Quiero decir, me tomó un año y medio, diría un año y medio por el programa RCIA, ahora conocido como RCIA. Pero quiero decir, hubo un año en el que realmente estuve hablando con ustedes y de manera muy correcta, pero muy vehementemente en contra del catolicismo. Eso se iría desmoronando poco a poco. Y lo último fue que me involucré con los padres de la iglesia primitiva porque ustedes me sugirieron que investigara esas cosas. Mira los católicos, lo mandaron a estudiar al calvinista, ¿eh?
Al toque lo mandaron a estudiar. Y también me habían mencionado que si soy tan pro sola escritura, si soy tan insistente en que solo la escritura es de donde obtenemos las palabras de Dios, entonces, ¿por qué no estoy leyendo toda la Biblia? ¿Por qué no estoy leyendo todo el canon? Y no pude encontrar investigando tanto desde una perspectiva pro-protestante como pro-católica, no pude encontrar una buena respuesta de por qué el canon se acorta por cualquier motivo, que tuviera sentido, como algo justificable ante la iglesia propiamente dicha o ante Dios. Tenía sentido si eras una persona con prejuicios. Tenía sentido si eras una persona con un argumento que estaba fallando en un debate y tenías que decir, bueno, ese libro, ya sabes, es tan judío que ni siquiera los judíos lo tienen. ¿Sabes? Va más allá de... Dice Álvaro, eso no es pentecostal. Dice, no tiene ni idea de la doctrina pente. No te olvides, Álvaro, que no existe algo como la doctrina pentecostal. No existe semejante cosa. Si yo ahora salgo y voy a 3 comunidades pentecostales, las tres creen cosas diferentes. Así que no te olvides de eso. Sé honesto con el tema, porque no existe semejante cosa como la doctrina pentecostal. No existe eso. Es todo un embrollo y no existe cosa semejante como lo que vos proponés. En un acto de honestidad, vos lo que tenés que decir, y la verdad es que tenemos un desastre adentro del pentecostalismo como en el protestantismo, ¿no? Eso ya no está en su canon. ¿Por qué estaría en el nuestro? Y entonces todas estas cosas me estaban impactando y empecé a involucrarme en rezar oraciones de los padres de la iglesia primitiva. Todavía no los llamaría santos, pero eran padres de la iglesia primitiva. Así que sí, estaba rezando eso. Pero hablaba con mi novia de ese entonces ella también era calvinista, sobre estas cosas que me parecían interesantes, cosas que encontraba como pequeños vacíos en el argumento calvinista. Pero yo pensaba, bueno, no importa, estoy bien. Voy a rezar las oraciones de los padres de la iglesia primitiva. Son geniales, son increíbles. Y lo voy a dejar así. No voy a hacer nada raro. No me voy a convertir. Tengo demasiado que perder. Mi iglesia me quiere. Estoy haciendo como pequeños microministerios allí. ¿Por qué sacrificaría eso? Mi novia era calvinista en ese momento. Así que un día mi amigo, que estaba en el grupo de chat tratando de convencerlos a ustedes de ser calvinistas conmigo, dice, mira, está bien, tal vez la iglesia primitiva tenga algo de razón. Quizás la iglesia católica y la iglesia primitiva tengan muchas de estas similitudes. Pero claramente si vamos a una misa vamos a ver lo ridícula que es. Va a ser muy diferente. Claro. Vamos a ir allí y va a ser desagradable y lo vamos a odiar. Incluso hemos escuchado a católicos criticar el Novus Ordo, ¿verdad? Así que vamos a ir allí. Ahora es mi parroquia, pero fuimos a esa iglesia a una misa dominical, como una misa de vigilia. Tenía la Pascua en mente. Estábamos allí. ¿Qué hora es? Las 5 p.m. Misa, la última misa que tienen allí. Había estado rezando la coraza de Patrick durante algunas semanas en ese momento porque realmente me gustaba. Me gustó mucho la oración, Cristo sobre mí, Cristo debajo de mí, la vocación de la Trinidad. Me encantó eso. Estuvo genial. He estado en esta parroquia desde ese día y nunca más la han cantado. Pero el primer himno que cantaron fue la coraza de San Patricio. No era el día de San Patricio. No era como, ya sabes, una celebración irlandesa. Era literalmente solo una parte de, supongo, la estructura de esa misa de ese día. Y en el momento en que empezaron a cantarla, miré el folleto y simplemente empecé a llorar. Yo estaba como, ¿qué es esto? Simplemente me sorprendió que estuvieran cantando la canción por la que yo había estado rezando durante días. Y mi amigo, que estaba en nuestro grupo de chat, me mira al lado. Él dice, ¿qué está pasando? Yo le dije, no lo sé, pero no me gusta. O sea, esto no me gusta para nada. Y vamos a misa. Y asistimos a misa. Y los dos quedamos impresionados. Porque lo genial de lo que los calvinistas siempre presumen, y con razón, es que sus pastores son expositivos. Se toman su tiempo con los capítulos. Quiero decir, Claro. Mi iglesia en ese momento había pasado, creo que fueron 8 meses. Y solo habíamos llegado a la mitad de Lucas. Fue mucho tiempo. Y solía pensar que eso era, ya sabes, lo que, como John, pensaba que era John Stott. Eso es lo que Tozer, Spurgeon, todos estos pastores calvinistas eran realmente buenos en la predicación expositiva. Y se tardaba una eternidad en darte todos los detalles. Irónicamente, sin usar la mayor parte de las escrituras ahí, ¿sabes? Y nunca había escuchado tanta escritura en mi vida como cuando fui a esta misa. Quiero decir, Wow. durante toda la misa. Si eres un nerd de la teología, aunque sea un poco, toda la misa, desde, ya sabes, el salmo responsorial, que ahora sé que es lo que sucede en estas misas. La liturgia, todo lo relacionado con la liturgia de la misa, como la Eucaristía, la liturgia previa, todo eso es escritura. Y yo no tenía idea. Claro, porque toda la misa es escritura, desde el ingreso, la procesión, la liturgia, el sacrificio, todo lo que vos vivís en la misa, todo es escritural, absolutamente todo, pero la preparación mental que vos tenés como protestante te hace decir, fíjate vos el engaño, la preparación protestante que vos tenés es, la misa está dedicada a María. Fíjate vos, vos entrás, en vez de ver absolutamente que todo en la Santa Misa, todo es escritural, todo está en la palabra, toda la liturgia la podés encontrar en Apocalipsis y demás, pero vos lo único que pensás es decir, ahí está la imagen de María. Entonces rechazás todo. Fíjate vos el entrenamiento mental que tenés, que estás preparado para rechazar absolutamente todo lo que sucede en la misa por una imagen.
Terrible, ¿eh? Idea de que había escuchado tanto. Quiero decir, la escritura salía por todos lados en la misa y yo no tenía idea. Así que cuando terminó la misa, supe que tenía que hacerme católico. Eso fue inmediato, como si fuera el último clavo en el ataúd. Quiero decir, la iglesia primitiva creía en esto. Esta misa refleja eso más que cualquier servicio religioso al que haya asistido antes. Y como dije, yo fui criado como baptocostal, un baptocostal. Me había inclinado hacia el presbiterianismo. Fui a una iglesia bautista reformada. Ayudé a plantar una iglesia luterana cuando estaba en la universidad. Había estado en casi todo el espectro del protestantismo y nada se parecía a esto. Nada nunca se sintió como esto. Y también sentí la presencia allí de verdad, como cuando vi y no sabía qué eran las campanas. No sabía qué estaba pasando. Pero cuando él levantó lo que ahora sé que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la hostia, se sintió diferente. No solo había una reverencia en la multitud, ¿verdad? En los feligreses, sino que también había algo verdadero allí que nunca antes había sentido. Y cuando nos inclinamos y lo devolvimos cuando terminamos, fue como, aquí es donde está Dios, y necesitaba hacerme católico inmediatamente después de eso. Sí. Ahora, es curioso que digas eso porque he hablado con algunas personas y lo recuerdo muy vívidamente. En mi conversión tuve algo similar, donde pasé para mí por un proceso muy largo de estudiar la teología, estudiar las razones, analizar la lógica. Ya sabes, ¿qué decía la iglesia primitiva? ¿Qué dice la escritura? Déjame profundizar en los detalles. Y luego recuerdo ir a misa por primera vez. Y fue ese mismo tipo de situación en la que yo, tú sabes, lo experimenté en un nivel aún más profundo. Un nivel que es incluso más profundo que la lógica, la razón. Ya sabes, no es que todo eso sea malo. Creo que todo eso es genial y creo que es necesario. Y creo que deberíamos tener una buena teología. Pero al mismo tiempo, ahí no es donde termina todo, ¿sabes? Esto debería ayudarte a avanzar un poco más allá. Y recuerdo ir a misa y pensar como que ya casi había terminado. Veamos. La primera vez que fui a una misa tradicional en latín, la misa de Nochebuena a medianoche. Sí. Como joder. 4 años antes estaba aterrorizado, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Porque ya sabes, simplemente no lo sé. Era muy intimidante. Era hermoso y me encantaba la misa tradicional en latín, pero para mí, como protestante que no tenía idea de lo que estaba pasando, estaba muerto de miedo. Así que la primera vez que volví a una misa, estaba escuchando el podcast de la Biblia en un año de Luther Mike Schmidt y fui en noviembre. Creo que fue en noviembre de 2020 o tal vez 2021. No puedo recordar exactamente, pero fue en noviembre. Así que estaba muy cerca del final del podcast La Biblia en un año. Y recuerdo entrar y escuchar las diferentes oraciones y las distintas cosas que, por ejemplo, dice el sacerdote y las cosas con las que respondemos. E incluso las oraciones son como, esto viene directamente de la escritura. O sea, no es porque recuerdo en la iglesia en la que crecí. La iglesia calvinista bautista reformada en la que crecí era muy insistente en que, ya sabes, incluso la música debía ser teológicamente rica y tener referencias bíblicas. O sea, y creo que la iglesia a la que tú ibas era igual, donde querían música teológicamente profunda. No era como, vamos a crear este ambiente de concierto pop o rock para sentirnos bien. Ya sabes, porque lo que importa es que lo sientas. Y ya sabes. Lo que importa es que lo sientas, mira, fíjate vos, ¿no? Ya la verdad deja de ser objetiva y ahora es la verdad según lo que yo percibo, ¿ves? Un abrazo grande, Padre Miguel, qué gusto verlo por acá. Nos encomendamos a sus oraciones, Padre, qué privilegio tenerlo por acá, abrazo grande. Definitivamente no era así como era. Así que recuerdo que cuando fui a misa pensé, esto es una locura. Porque incluso creo que nunca hemos rezado una oración de la escritura en mi iglesia protestante a la que asisto. Pero esta oración que dice el sacerdote, aparentemente cada vez que se celebra la misa, es directamente, es un versículo de la Biblia. No hay nada más bíblico que eso. Así que no lo sé. Para mí fue hermoso. Y he escuchado esto de varias personas diferentes que, ya sabes, yo tenía toda esta lógica, tenía toda esta razón. Tenía esta teología y estaba cerca, pero no era suficiente. Y luego, o fui a misa, o pasó esto, o pasó aquello. Y entonces simplemente lo supe. Como que no puedo explicártelo realmente, pero simplemente sé que esto es verdad. Sí, yo era igual. Me pasó lo mismo. Y después de eso, tuve que volver con ustedes cabizbajo y decir, fui a misa. Y creo que incluso esperé como 1 o 2 semanas. Le hablé al sacerdote que celebró esa misa en cuanto terminó. No sabía si se me permitía hacerlo, no sabía cómo llamarlo. Así que me acerqué a este tipo y le dije, hola, ¿puedo hablar contigo? Él dijo, sí. Y yo, ¿se me permite? Él estaba como, creo que pensó que era una broma. Y él dijo, sí. Y yo, ¿cómo te llamo? Él dijo, JP, está bien. Su nombre era JP, el padre JP. Y yo simplemente dije, soy Pierce y me gustaría hacerme católico ahora mismo, por favor. Él dijo, no funciona así, pero tengo que... Él dijo, ¡tremendo! Te pondré en contacto con el RCIA. Todo estará listo. Y sí, a partir de ahí, realmente eso lo cambió todo esa sola misa. Quiero decir, incluso mi novia en ese momento, nuestra relación ya estaba en la cuerda floja mientras salíamos. Porque tuve que decirle que me había hecho católico y ella dijo, esto no va a funcionar. ¡Se pudrió todo! No funcionamos, pero meses después yo me había hecho católico en febrero del año siguiente y ella de hecho me contactó en Pentecostés. Ella se había hecho católica en Pentecostés y fue genial saberlo.
Eso llevó, si acaso, a la plenitud de nuestras fes, a la única iglesia verdadera. Al mismo tiempo, mi mejor amigo también se hizo católico en Pentecostés, y quiero decir, de inmediato, hubo personas que eran amigas mías de todas partes, que eran paganas, protestantes, o que no eran religiosas en absoluto, que llegaron a la fe, y que están llegando a la fe en este momento, durante este tiempo de Pascua, este tiempo de Cuaresma. Así que es genial que cada una de esas personas hasta ahora haya tenido una historia así, en la que algo hizo clic. Quiero decir, para mi ex fue María. Lo único contra lo que ella estaba muy vehementemente en contra, y yo también tenía miedo, aunque no estaba en contra de María. John MacArthur se convierte en un historiador en su odio por querer negarle a la Virgen María cualquiera de las bendiciones que ella dice que el mundo le dará, como el mundo le dará a ella y el Magnificat. Pero, sabes, yo tenía mucho miedo de hablar con ella porque pensaba que estaba muerta, y yo pensaba, no quiero rezarle a ella. Y entonces Dios como que me fulminó. Y yo como, estoy intentando rezarle a tu mamá, sabes, no quiero que te enojes. Y María, como dije, hizo cosas por mí. Ella hizo cosas por mi ex, quien se hizo católico por eso. Estaba aprendiendo que después de la misa, finalmente estaba listo para empezar a intentar rezar el rosario. Eso incluía las oraciones del Ave María. Solía cambiarlas por oraciones al Señor Jesús porque tenía mucho miedo. Claro. Y recuerdo que oré a Dios durante unos minutos antes, como, voy a rezar este rosario. Por favor, si está mal, haz que un libro se caiga de mi estante o que mi gato grite como loco. Literal, vos tenés miedo de decir, Señor, yo te quiero agradar, Señor, yo quiero servirte. Pero por favor, si estoy siendo un idólatra, vos hacés que se me caiga el techo encima. Literal lo que está contando. Cualquier cosa menos matarme. No estoy tratando de deshonrarte. Quiero rezar esto porque al parecer es realmente bueno. Así que lo recé por primera vez y miré hacia arriba y no estaba muerto. Así que pensé, está bien, lo intentaré de nuevo. Y esa primera semana no empecé un domingo. Se me olvidó, pero fue como que llegué al jueves y estoy escuchando a Jonathan Rumi en Hale, diciéndome cómo recitar The Chosen o The Chosen, cómo rezar el rosario de The Chosen. Y estoy en la ducha. Tengo el teléfono en la parte superior de la ducha, simplemente respondiendo a lo que él dice. Y llegamos ¿son los misterios luminosos? Creo que es el segundo misterio, que es las bodas de Caná. Creo que es el segundo. Y fue ahí donde, mientras rezo el Ave María, estoy pensando en ese misterio. Y mi pequeño trasfondo en teología me recordó la historia del rey Salomón. Cuando David murió, Salomón es ahora el rey, y su madre era Betsabé. Cuando David era rey, ella ni siquiera podía acercarse al trono sin tener que inclinarse primero y ser aceptada por el rey David, para poder entrar. Y ahora, cuando el rey Salomón está en el trono, ella simplemente entra con la expectativa de que será recibida. Y ella entra en nombre del pueblo y dice, por favor, escucha los clamores de tu reino. Y él dice, ¿cómo podría negarle algo a mi madre? Y entonces, ¿qué hace él? Hace lo que la madre pidió. Y estoy pensando en esto con las bodas de Caná, pensando en cómo María impulsó a Jesús en nombre de la gente en esa boda también. Y además es una boda. Quiero decir, ya hay una analogía ahí entre nosotros y Dios, ¿verdad? Cristo y su esposa. Claro. Y él dice, esto me concierne a mí. Y luego ella dice, hagan lo que él les diga. Y es ahí donde comienza su ministerio en la tierra. Así que comienza en una boda. Hay conexiones con esta Betsabé. Así que les estoy escribiendo de inmediato, como recién salido de la ducha, preguntando, ¿es María como este tipo de Betsabé? No lo sé. Y luego tú dices, bienvenido al club. Esto es lo que hemos sabido sobre la Reina Madre desde hace tanto tiempo. Y simplemente me voló la cabeza. De verdad, María me dio mucha confianza muy temprano en el rosario, de que no solo no estaba maltratando a su hijo, el Dios de la creación, sino que también estaba haciendo lo que cualquier persona debería hacer, que es correr hacia su madre, y entonces ella te mostrará el camino hacia arriba. Y pensé... Antes de que siga, mira, yo creo que hay algo clave para señalar acá. Mira, sobre todo para mis hermanos que tienen confusión o aquellos protestantes, e incluso los más recalcitrantes, que escuchan este testimonio de conversión y se sorprenden del papel que tuvo la Santísima Virgen María, ¿no? Porque claro, muchos no tienen problema en reconocer que ella fue una gran mujer. Muchos no tienen problema en reconocer que ella fue un modelo de fe. Incluso van a decir que fue una bendición para toda la humanidad. Pero se detienen en seco cuando alguien dice que le pidió ayuda o alguien dice que le pidió intercesión. Ahí se pudre todo. Ahí el protestante se va a rasgar las vestiduras y va a gritar blasfemia. ¡Blasfemia! Al mejor estilo Caifás se va a rasgar las vestiduras. Bueno, a ver, y la objeción casi siempre es la misma. ¿Cuál es la objeción casi siempre que usan casi siempre? ¿Cuál es? Bueno, no hay mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. No hay mediador entre Dios y los hombres sino es Jesucristo. Y sí, obviamente, claro que sí, lo dice 1 de Timoteo 2, lo dice claramente. Y nadie va a negar eso. Pero lo que no te dicen en tu comunidad protestante es que en ese mismo capítulo también se dice que se hagan súplicas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No tenés que irte a otro versículo, no tenés que irte a otro pasaje, no tenés que irte a otro lugar, sino que lo tenés en el mismo versículo. Y si vos, que estás del otro lado, sos protestante y alguna vez oraste por un hermano o le pediste a alguien que ore por vos, entonces ya crees en la intercesión de los santos. Crees porque el protestante dice que todos somos santos, porque somos santos en Cristo, va a decir. Entonces, ¿por qué no crees en la intercesión de
los santos que ya están con Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto que creo yo que tiene que resolver? Mira lo que me atrevo a decir. El único punto que tiene que resolver el protestante, ¿sabes cuál es? Es si los santos están vivos o están muertos. Mira lo que te voy a decir. No tiene que resolver si ellos escuchan, no tiene que resolver si ellos van a pedir por nosotros, van a interceder, sino que el único conflicto que tiene que resolver el protestante honesto, me refiero al protestante honesto, porque el deshonesto va a rechazar todo. El deshonesto no le importa, el deshonesto no quiere escuchar, el deshonesto rechaza ante que vos le hables, está preparado para refutar, no está abierto en su corazón a la verdad, sino que lo único que quiere es rechazar. Pero al honesto, lo único que tiene que resolver es que los santos ¿están vivos o están muertos? Todo va a terminar ahí. Si los santos que están en presencia de Dios están vivos o están muertos. ¿Por qué? Porque si están muertos, bueno, todo termina con el día de la muerte. Pero si están vivos en la presencia de Dios, como dice el mismo Jesús de Nazaret en Lucas 20, dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque para Él todos viven. Para Él todos viven. Lo dice en Lucas 20 esto. Entonces, el único punto que tiene que resolver el protestante es si ellos están vivos o están muertos. Ese es el único punto que tiene que resolver. Bueno, te voy a dar un indicio por si no lo sabes. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 6, se muestra a los mártires clamando delante del trono de Dios. Te doy una pista. Capaz que están vivos. En Apocalipsis 5, versículo 8, dice que los 24 ancianos están presentando las oraciones delante del Cordero. Te doy una pista. Posiblemente están vivos. Y eso no es una metáfora, eso es intercesión celestial. Entonces, la pregunta es, mira lo que te voy a decir, Y mira que lo que te voy a decir de nuevo. El único punto que tenés que resolver, si sos honesto, es si los santos en presencia del Señor están vivos o no. Mira, ¿por qué? Porque si están vivos, sin lugar a dudas, están en presencia de Dios. Y mira lo que te voy a decir. Fíjate lo que hacían en la tierra. ¿Qué hacían en la tierra? ¿Vivían para el Señor o no? Los santos vivían para el Señor acá en la tierra ¿o no? ¿Qué es vivir para el Señor? Bueno, según el apóstol Pablo, amar lo que él ama, amar a su iglesia. Interceder unos por otros, les escribe a los Gálatas. Son parte de un mismo cuerpo. ¿Qué hacían los santos cuando estaban acá en la tierra? Orando por unos por otros, ¿o no? ¿Los santos no intercedían unos por otros? Sí. El apóstol Pablo no oraba cuando le escribe en sus cartas, le dice siempre estando en mis oraciones. Pregunto, ¿el apóstol Pablo no intercedía? Intercedía constantemente, dice, los tengo constantemente en mis oraciones, dice el apóstol Pablo, ¿no? Mira, vos que sos honesto, vos que eres Biblia. Háblame de la Escritura, háblame de la Biblia. Tener en pantalla, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero pará, vos me podés decir, ¿y dónde está? Mirá, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está orando por los efesios. Mira, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está haciendo? Está orando por los efesios en ese tiempo. La pregunta es, ¿el apóstol Pablo ahora, en este momento, está vivo o está muerto? ¿Está vivo o está muerto el apóstol Pablo? ¿Está vivo o está muerto? Acabamos de ver en Apocalipsis que los santos están llevando las oraciones delante del trono. Están vivos. La pregunta es, el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? ¿Jugando al bowling? ¿Jugando al pool? ¿Está de vacaciones? ¿Está dormido así? ¿Está roncando así? ¿Está roncando? ¿Está dormido? ¿Qué está haciendo? Si el apóstol Pablo oraba por los santos en Éfeso y agradecía, ¿qué está haciendo ahora el apóstol Pablo? Ojo, estamos hablando de una persona que amó a la iglesia. Estamos hablando de una persona que amó al Señor. Estamos hablando de una persona que sirvió al Señor plenamente en esta vida terrenal. La pregunta es, ¿qué corno está haciendo el apóstol Pablo ahora? ¿Está volando por las nubes? ¿No sabe lo que pasa acá? ¿No está intercediendo? Bueno, los santos que amaron a la iglesia en la tierra la siguen amando en el cielo. ¿Y qué es lo mejor que pueden hacer por la iglesia los que están en el cielo? Interceder por los que están acá. Lo tenés en la pantalla. No ceso de dar gracias por vosotros. Uy, qué pesado este apóstol Pablo. No cesaba de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Ahora ya no. Ahora ¿se está clavando una siesta? No, porque el amor por la iglesia de los santos continúa en el cielo. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una novedad. Ya están glorificados.
están en presencia de Dios, plenamente santos. Ahora tienen aún más capacidad de intercesión. Más. ¿Crees que con esa mayor capacidad de interceder por nosotros lo van a dejar de hacer? Ustedes que están en la tierra, no molesten más. Yo necesito descansar. Aquellos que intercedieron por otros acá en la tierra, pregunto, ¿en el cielo están limitados de hacerlo? ¿Alguien me puede mostrar un pasaje que diga que los santos ya no interceden por nosotros? ¿Alguien me lo puede mostrar? ¿Dónde está el pasaje que dice que ya no interceden por nosotros, que se desentendieron de los conflictos que pasan en la tierra? ¿Que la Santísima Virgen María intercedió delante del Cordero en las bodas de Caná porque ya no tenían más bebida y ya no intercede más por nadie? ¿Alguien me lo puede mostrar? Si el corazón de los santos era de interceder, de ofrecer sacrificios por los demás, ahora la pregunta es, ¿ya se desentendieron de la iglesia estando en el cielo o siguen amando a la iglesia? Bueno, cualquier persona que use la razón va a decir, y bueno, siguen amando a la iglesia. Te pregunto, ¿qué están haciendo ahora? ¿Están limpiando las paredes de la parroquia de la esquina? ¿Los santos? ¿Están sacándole con un plumero la tierrita a los asientos? No, están en la gloria de Dios, asistiendo a la iglesia, ahora de una manera mucho más plena que lo que podían hacer acá. ¿Por qué? Porque ahora ya no están limitados por este cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? ¿Los que amaban a la iglesia ya no la aman más? ¿Están de vacaciones en el cielo? Tenés que usar un poquito la razón. Vamos a seguir escuchando. En eso después, simplemente me quedé asombrado. Que María, de quien yo tenía tanto miedo, ahora la llevo tatuada para siempre en mi cuerpo. María es la persona que siempre te llevará a Cristo, porque ¿qué madre no te llevaría hacia lo que es bueno? Sí, absolutamente. Yo sé que para mí eso, sí. Algunos de los dogmas marianos al final de mi conversión fueron de las cosas más difíciles para mí de superar para poder entrar en la iglesia. Porque ya sabes, recuerdo muy vívidamente escuchar a católicos decir, bueno, María siempre te señala a Cristo. O como dijiste, María siempre te lleva a Cristo. Y yo siempre pensaba, bueno, lo escucho y entiendo lo que ustedes dicen, pero, o sea, parece que, quiero decir, la llaman la reina del cielo y de la tierra. ¿Sabes? Ella es la madre de Dios, lo cual tal vez yo era un poco accidentalmente nestoriano en ese momento, ¿sabes? Pero simplemente era como, no lo sé y no sé por qué. Pero recuerdo que en el Ave María, cuando decías, Dios te salve María, siempre pensaba, bueno, como salve, esto es algo que le dices a un rey o a una reina, y yo no intento, no lo sé. Tenía esa misma especie de sensación incómoda, como que no quieres, nunca quieres. Recuerdo estar aterrorizado, como decías, como, Dios, por favor. Sabes, yo rezaba el rosario un poco, quizá unos 6 meses antes de entrar a la iglesia, y recuerdo pensar, simplemente, no sé, estoy nervioso. Y espero que esto no esté mal, pero, no sé, siento que tal vez está bien. Así que ya sabes, no lo sé. Y ahora María es como, tengo una devoción mariana muy grande. Qué hermoso. Me encanta rezar el rosario. Ahora, la pregunta es esa. La pregunta es, ¿está viva en Cristo o no? Ese es el punto que el protestante honesto debe desenrollar. ¿Está viva o no? Si vos decís que no, entonces tenés que decir que la Virgen María, Madre del Señor, que dijo sí al ángel que lo acompañó hasta la cruz, que estuvo con los apóstoles en Pentecostés, que fue proclamada bienaventurada por todas las generaciones, no está con su hijo. ¿Ves? Vos tenés que decir que esa persona no está con su hijo hoy. Pero si vos crees que está viva en Cristo, entonces ya no hay ningún obstáculo real para que, como parte del cuerpo de Cristo, siga haciendo lo que siempre hizo. ¿Qué fue lo que siempre hizo? Amar, interceder, llevarnos a Jesús como lo hizo con estos jóvenes. Entonces, el meollo que vos tenés que desenrollar es, ¿está viva en Cristo? ¿Sí o no? Si vos decís que no, bueno, tenés que decir todo eso. Que María, la Santísima Virgen, Madre del Señor, que hizo todo lo que hizo estando acá, no está con su hijo. Pero si vos crees que está viva en Cristo, entonces ya no hay ningún obstáculo real para que como parte del cuerpo de Cristo siga haciendo lo que siempre hizo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo la Santísima Madre del Señor? ¿Y qué sigue haciendo? Amar, interceder y llevarnos a Jesús. Siempre lo hizo. Esto es bíblico. Intercesión en las bodas de Caná, decir hagan todo lo que Él les dice. Está en la boda de Caná, está en Lucas, lo podés buscar. Ahí hay intercesión, ahí hay amor, ahí hay cuidado y ahí hay llevarnos a Jesús. Ahí tenés todo. Seguimos. Y ahora realmente de verdad entiendo cómo está bien, veo por qué la gente dice eso. María te lleva más cerca de Cristo. Y como algunas de esas conexiones tipológicas entre como Betsabe y María. ¿Y cómo?
No es como uno de esos hombres de paja que escucharás que dicen, oh, Dios está muy ocupado, así que puedes intentar con Jesús, pero Jesús también es un tipo bastante ocupado, porque ya sabes, Él también es Dios. Así que puedes acudir a su madre porque es imposible que Él le diga que no a su madre. Y es como, bueno, no necesariamente, pero de la misma manera, tienes que pensar que Jesús era un ser humano completo, ¿verdad? Pero Él era completamente Dios al mismo tiempo, así que podía amar a las personas perfectamente. Y yo amo mucho a mi mamá. Creo que probablemente es seguro decir que tú también tienes una muy buena relación con tu mamá. Y así, incluso ahora siendo un adulto, si mi mamá viene a mí y me dice, oye, realmente necesito que hagas algo por mí, como quiero que hagas tal y tal cosa, puede que no lo haga de inmediato, pero absolutamente voy a considerar lo que ella tiene que decir mucho más que lo que diga cualquier otra persona. Y la escritura nos dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿por qué no pedirías la intercesión de María? ¿Quién es más justo que María y los santos que ahora mismo son completamente perfectos en el cielo? ¿Sabes? Y no es como decir, oh, no puedo ir a Dios, así que iré con su madre. Pero es como, voy a ir a Jesús, pero también le voy a pedir a su madre que vaya a él por mí. Y entonces tal vez le pediré a este santo que está aquí que vaya hacia él también, por encima de mí, o ya sabes, por mí. Usted mencionó a San. La oración de la coraza de San Patricio un poco antes. San Patricio es mi santo patrono, y yo me acuerdo de ti mencionando eso en el chat grupal. Y yo pensé, fue uno de esos momentos en los que me quedé quieto y pensé, esto es un poco raro. Hemos estado hablando y resulta que él empieza a hablar sobre la coraza de San Patricio, la oración de la coraza de San Patricio, y luego casualmente va a misa por primera vez. Y resulta que justo están cantando eso como si fuera una canción. No lo sé, parece un poco demasiado coincidencia. Eso fue una señal todo el tiempo, ¿lo entiendes? Te estabas confabulando. Eso es genial, amigo. Sí, pero no lo sé. Sí, lo he hecho. Algunas de las devociones marianas son realmente importantes en mi vida ahora. Y realmente veo cómo nos llevan más a Cristo o revelan más sobre su realidad, como el hecho de que Él es completamente Dios y completamente hombre. Si María es su madre y no puede separar las dos naturalezas, entonces ella también tiene que ser la madre de Dios. No la madre de Dios Padre, sino la madre de Dios Hijo. Ella es la madre de Dios. Amigo, y también, si me permites un rápido saludo a tu esposo también, José San. Una de las cosas que yo quiero decir en mi libro, mi pequeño estante aquí, tengo a María, todo, Magnificat, tengo el rosario, tengo todas estas cosas. El destino quiso que me hiciera católico. Fui a mi primer retiro en silencio hace unos meses, a finales del año pasado. Así que ya llevaba bastante tiempo siendo católico en ese momento. Y un amigo que iba a ir decidió regalarme una copia de un libro llamado Man Your Post o Man This Post. Y son pequeños extractos de diferentes personas del mundo de las finanzas o del mundo del deporte o del trabajo pastoral, trabajo de seminarista, que todos estaban realmente enamorados de una devoción y tienen una devoción a San José. Y esa era una parte que yo había dejado de lado en mi vida. Y no fue intencional, no era mi intención. Pero ya sabes, María era como ese consuelo para mí que realmente terminó de convencerme y me llevó a esta revelación de que ella me decía, te estoy mostrando, hijo mío, cuando rezas. Así que pensé, ¿por qué no seguir rezando, ya sabes, pidiéndole que interceda por mí? Y por eso lo sigo haciendo. Pero eso me llevó a mi retiro en silencio, que en mi pequeño grupo era muy centrado en los chicos. Teníamos sacerdotes dirigiéndolo y era todos los chicos juntos, solo veíamos a las chicas, por ejemplo, en las comidas. Y de nuevo, todos estábamos en silencio, pero teníamos esa pequeña camaradería silenciosa. Y fue allí donde sentí como una especie de punzada en mi corazón y en mi conciencia para realmente empezar a investigar también sobre San José, porque creo que estos santos están ahí por diferentes razones. San Patricio, ya sabes, tienes afinidad por... ¿Para qué razón van a estar? ¿Para qué razón van a estar? No hay razón para que estén. Si en realidad es solo Cristo a través de la sola Escritura. ¿Para qué van a estar? ¿Para qué van a estar San José, la Santísima Virgen? ¿Para qué van a estar los ángeles? ¿Para qué Dios tiene ángeles si en realidad Él es todopoderoso? ¿Para qué? Para que están de más. Hay que empezar a sacar todo. Muchachos, saquemos todo, saquemos los ángeles, saquemos a San José, saquemos a la Virgen. Bueno, pero al Señor le ha placido usar lo que tiene, usar los recursos que Él le ha placido. No, hay que sacar todo. Dios es todopoderoso. ¿Para qué queremos ángeles? ¿Para qué queremos a la intercesión de los santos? Si Él es todopoderoso. Y no sé, pero a Dios le ha placido. Dice alguien que por ahí no está muy preparado, pero bueno, yo lo veo en la Biblia que Dios usa ángeles. Yo lo veo en la Biblia a que los santos interceden. No, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Bueno, pero pará. El Señor no solamente te dio una Biblia, el Señor también te dio la razón, el Señor también te ha provisto una inteligencia para que vos la uses, ¿o no? ¿Te dio la Biblia y una inteligencia? Sí, pero yo quiero Biblia. Y bueno, pero también tenés la razón, también tenés que ejercitar. Con esfuerzo, tenés buena voluntad, te va a dar la gracia si tenés la voluntad. Ahora, si vos lo único que querés es rechazar, y bueno, siga de largo, porque esto no es para vos. Por él, ¿no? Por la razón que sea, San Agustín es mi santo patrón y estaba ahí por una razón. Él realmente encarnó esa parte salvaje y hedonista de mi vida y cómo su madre realmente lo llevó de vuelta a Jesús a través de la oración.
Quiero decir, mi mamá no era católica y todavía no lo es, pero ciertamente oró para que yo regresara a la fe, oró en su rectitud, ¿sabes? Creo que realmente lo hizo. Me concedió gracias. Es como que Dios extendió esas gracias de mi mamá hacia mí y empecé a investigar sobre eso. Lo siguiente que supe fue que nuestro amigo en el grupo de chat estaba compartiendo esta consagración a San José. Así que ahora estoy en eso en este momento. Y esta consagración es increíble. Algo que siempre sugeriría también, no es como si fuera un videojuego y estuvieras desbloqueando ciertos personajes, pero especialmente fuera de María y fuera de Jesús, por supuesto. Pero ya sabes, María es concebida sin pecado. María es, aunque humana, está muy por encima de lo que soy yo, y con razón. Pero estas otras personas como Agustín o como Pablo o Pedro, muestran mucho sus tendencias humanas, sus inclinaciones hacia el mal, y ves sus caídas, sus levantadas. Pero José es esta figura masculina que también es humana, en la que realmente no vemos una amenaza de pecado, no vemos una amenaza de tropiezo o caída. Puede que sí haya tropezado. No estoy seguro de cuál es la doctrina católica sobre si él, ya sabes, fue concebido inmaculadamente. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, José es un hombre del que realmente aprendes la verdadera masculinidad. En una época donde hay todas estas falsas representaciones de la masculinidad, ya sea Andrew Tate o el hombre feminista de la extrema izquierda, lo que sea, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, todos son basura comparados con la masculinidad que se manifiesta en San José. Así que una cosa que sugeriría, si hay hombres allá afuera, número uno, si le pides a María que te muestre a Jesús, ella lo hará, no importa quién seas, no importa dónde estés, si eres musulmán, protestante o agnóstico. Y luego, si quieres ver como hombre, y creo que las mujeres también, ya sabes, ellas también lo disfrutarían, pero los hombres realmente pueden obtener una guía de cómo se ve la masculinidad como padre, como pareja, como simplemente un hombre, a través de José y su humilde silencio al tomar un papel secundario en el plan de Dios y simplemente obedecer de verdad. Quiero decir, la masculinidad de la sumisión a Dios, eso es lo que es simplemente obedecer lo que Dios dice. Es algo que Jonás no pudo hacer bien, con lo que Pedro luchó hasta que fue asesinado. Quiero decir, estas personas a lo largo de la Escritura nos muestran eso. Es algo a lo que nos gusta aferrarnos, nuestro orgullo. Y José parecía no tener nada de eso, y es el terror de los demonios. Así que es súper metalero y la gente debería tener una consagración hacia él. Sí, no, ese soy yo. Este tiene que ser uno de mis favoritos. Calle, José, terror de los demonios, y San José, patrona de los trabajadores. Algo. Por supuesto que lo tenía claro antes de decirlo. Ahora lo perdí. Pero ya sabes, porque yo siendo papá y esposo como San, José es el modelo a seguir. Porque como decías, él no, al menos en las escrituras, no vemos mucho de como aquí está su vida, esto es lo que pasó. Quiero decir, hay un poco sobre él y luego desaparece de nuevo en el fondo. Y como decías, como dijiste, él simplemente le dice sí a Dios y hace lo que se supone que debe hacer. Ahora, pregunto. Si le hubiéramos pedido oración a San José, imagínate, trasladate en el DeLorean, siglo I, San José, estando delante de San José. Me diría, José, disculpe, ¿podría pedir por mí? ¿Qué te diría San José? ¿Te diría que sí o no? Te diría que sí, claro que voy a pedir por vos. Te cruzas con la Santísima Virgen y le decís, señora, ¿podría interceder por mí delante del Señor? ¿Qué te diría? ¿Te diría que sí o no? ¿O no que te diría que sí? Estando físicamente, que vos la puedas ver, te diría que sí. La pregunta es, si yo ahora me acerco a la Santísima Virgen María, que no está físicamente, no la puedo percibir físicamente, si yo me acerco a José, si me acerco a San José, ¿no podrían interceder por mí hoy? Si están vivos, me dirían que sí. La pregunta es, hoy, si hago lo mismo, ¿no pueden escucharme? Usemos la razón. Si te dicen, mira, fíjate vos, es muy sencillo, es un ejercicio muy sencillo. ¿Están vivos hoy? Sí, van a repetir muchos. ¿Tienen los sentidos completamente elevados gracias a estar en presencia del Señor? La respuesta es sí. ¿No pueden interceder por mí entonces? Si estas mismas personas, estando acá, José y María, podrían haber intercedido por mí, ¿por qué no podrían interceder estando en presencia del Señor por mí? ¿Cuál es la razón por la que no pueden interceder? Es un ejercicio sencillísimo. Te presentas delante de ellos y decís, pidan por mí, rueguen por nosotros. Y ellos te dicen, claro que sí, claro que lo vamos a hacer, te amamos. Ah, pero ahora estando en presencia de Dios ya no pueden, ¿ves? ¿Ves el delirio? Porque como te huele a católico, rechazas usar la razón. ¿Te das cuenta? Claro, como dice el padre Miguel, en el purgatorio el rico pidió intercesión a Abraham por el... Claro, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, cuando vos ejercitas la razón decís, no hay obstáculo para creer diferente. El único obstáculo es el rechazo a la Iglesia Católica. No quiero ser católico. Ese es el punto. Me huele a católico y tengo un entrenamiento anticatólico, por lo tanto lo desecho. Pero es ejercitar un poquito la inteligencia. Y no hace falta ser un erudito para darse cuenta de esto, ni tener un coeficiente intelectual por las nubes. No. Solamente ejercitar la razón bíblica, ¿ves? Y quiero decir, hombre, ya sabes, cómo guiar a su amada familia. Bueno, guiarlos a través de la huida hacia el antiguo Egipto, ¿verdad? Ya sabes, después de que Jesús nace y luego resucita a Jesús, conviértete en un hombre. Y ya sabes, es como, wow, ese es un San José que tiene que criar a Dios. Eso es algo increíble, me vuela la cabeza. Como que no puedo. Es un misterio divino, como este es el hombre que le enseñó a Jesús cómo ser un hombre. Sí,
Sí, es como, ya sabes, ven aquí, déjame Claro. mostrarte, te voy a enseñar mi oficio, ven, déjame. Y entonces, como papá que tiene un hijo, para mí, ya sabes, pienso, ok, esto es. Así es como es para un esposo apoyar a su esposa y guiarla. Y para un esposo apoyar a sus hijos y guiarlos y ayudar a sus hijos a crecer. No siempre tienes que estar en el centro de atención y no tiene que ser bonito, ya sabes, y ser un hombre, incluso, ya sabes, y un hombre soltero o, ya sabes, un hombre que no tiene hijos. Ser un hombre, como decías, es servicio a Dios. Así que, ya sabes, ¿no? Si eso significa que estás dirigiendo una gran campaña de evangelización y estás en el centro de atención, genial. Entonces sirve a Dios de esa manera, si eso es a lo que Dios te está llamando. Y si eso significa que eres conserje en una escuela secundaria y nadie siquiera sabe tu nombre, genial. Señor, escuchamos sobre José en, ya sabes, 2 capítulos o algo así, incluso menos que eso. Pero probablemente él tuvo uno de los... Aparte de María, yo diría que él tuvo uno de los papeles más importantes en la historia de la salvación en ese momento. Y lo hizo bien. Así que, con la debida consideración y el compromiso inquebrantable con la excelencia, asegurémonos de que cada aspecto de esta tarea se ejecute con la máxima precisión y dedicación. Es fundamental que nos esforcemos por alcanzar los más altos estándares de calidad en todo lo que emprendemos, ya que el resultado final reflejará directamente nuestro esfuerzo y profesionalismo. Debemos abordar cada detalle con meticulosidad, garantizando que no se pase por alto ningún elemento crucial y que cada paso se realice con la intención de lograr un resultado impecable. La planificación cuidadosa y la ejecución diligente son esenciales para asegurar que el producto final no solo cumpla, sino que supere las expectativas. Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con esta perspectiva. Es una excelente manera de abordar la situación y garantizar un resultado verdaderamente excepcional. Comparto plenamente la convicción de que la dedicación y la atención al detalle son los pilares de cualquier empresa exitosa. Es gratificante saber que estamos en la misma sintonía, compartiendo la visión de que la calidad y la excelencia deben ser nuestras guías en todo momento. Esta alineación de pensamiento nos permitirá trabajar de manera más efectiva y alcanzar metas ambiciosas. Bueno, genial, amigo. Me alegra que estemos en la misma sintonía y que compartamos esta visión de hacer las cosas de la mejor manera posible, con un enfoque inquebrantable en la perfección y la satisfacción de los más altos estándares. Bueno, tengo una pregunta más para ti. Entonces, si tú, siendo alguien que a través de conversaciones con personas, eso eventualmente te llevó a entrar en la iglesia, supongo que, ¿cuál sería algún consejo o qué piensas que hicieron estas personas? Y, por ejemplo, algo que intentas implementar ahora cuando hablas con personas de otros credos o piensas que esto es vitalmente importante. Sabes, yo lo vi hacerse de esta manera. Creo que si vas a hablar con personas de otras religiones y tu objetivo es que lleguen a la plenitud de la iglesia, necesitas asegurarte de hacer esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, eso está muy bien. Esa es una buena pregunta. Sé que en el caso de las personas que he visto en mi vida llegar a la fe desde que soy católico, es interesante porque crecí siendo protestante. Estuve en el mundo de Ray Comfort, la apologética de Jeff Darwin, ya sabes, Saitan, Brigham Cade, todos estos tipos realmente inteligentes y muy divertidos. Evangelistas protestantes cuya vida entera se dedicaba a eso. Y ya sea hablando con mormones como Jeff Darwin o teniendo debates formales como Saitan o Ray Comfort, saliendo a la calle todos los días con su pequeño acento neozelandés, predicando el evangelio y rogando a la gente que venga a Cristo. Y esas cosas son súper necesarias y se hacen bien. Obviamente me gustaría que fueran católicos, pero no les he dado una presentación formal del evangelio ni una sola vez a estas personas que han llegado a la fe después de hablar conmigo. Ahora mismo tengo 2, una pareja que van a entrar en Pascua y tenemos algunos más preparados para el próximo año que van a entrar en la próxima OSIA. No fue nada de eso. Y eso a veces es obviamente necesario si nadie ha escuchado el evangelio antes, pero muchas de estas personas son conversos y mucha gente que está entrando a la iglesia en este momento son conversos. No creo que a ninguno de estos conversos les falte la historia del evangelio sobre lo que hizo Cristo, pero creo que también les falta la parte de quién sigue siendo Cristo, lo que hace en su iglesia. En la iglesia cuando están en plena comunión y lo que Él hace para ofrecernos estas gracias perpetuamente. Ese único sacrificio fue lo suficientemente bueno y no solo para unos pocos elegidos, no solo para las personas que Él decidió elegir en un día determinado, por ninguna razón condicional aparentemente, sino que está disponible para todos. Y si dudas de eso, si corres hacia Él, incluso si ni siquiera puedes mirarlo, si simplemente vas a misa, mantienes la cabeza baja en adoración, lo que sea que hagas, di una oración, Dios no se va a esconder y no se va a esconder a través de ninguno de los sacramentos. Así que si tienes dudas, si tienes curiosidad, si quieres refutar el catolicismo como lo hice yo, ve, y además, como católico, sea un buen católico. Sean cariñosos como lo fueron ustedes y luego inviten a estas personas a venir y si vienen con algún deseo, cualquier deseo de ver qué es la verdad, ya sea para refutar todo esto o simplemente por interés, Dios se mostrará a través de estas gracias. Uno de nuestros muchachos que está pasando por su última etapa ha hecho su
primera confesión está a punto de convertirse en católico, y dijo que había estado lidiando con un pecado que lo ha atormentado durante toda su vida adulta, y probablemente desde antes. Nada ha sido una munición más poderosa para que él realmente combata eso y sienta que ya no es su pecado, que ya no está esclavizado a eso, que la confesión. Y eso es algo que, de nuevo, siempre hemos escuchado a los protestantes decir: yo puedo confesarme donde quiera, puedo confesarme directamente con Dios. Es como, sí, puedes hacerlo, y también ha puesto a tu disposición un sacramento para que recibas la gracia. Estas no son reglas para agobiarte, son cosas que se nos ofrecen a todos si tan solo nos humillamos y nos sometemos a su iglesia, como José se sometió a Dios, como María se sometió a Dios, y Él te extenderá todo el amor, la misericordia y la gracia de la que siempre escuchas hablar. Y finalmente se hace manifiesto en la presencia de su iglesia y a través de los sacramentos que Él administra diariamente por medio de ella. Así que simplemente ve a misa. Si eres católico y quieres saber cómo evangelizar, vívelo. Sé un buen católico, sé un buen Cristo, y la gente realmente lo notará. La gente desea la verdad en este momento, y vivimos en una época de información muy falsa, con una búsqueda desenfrenada de la autogratificación. Todo esto es negarse a uno mismo, y en eso no ves un amor más grande que el amor que se muestra a través de Cristo, quien entregó su vida por aquellos a quienes amaba. Y este es el camino. Este es el camino. Impresionante testimonio. ¿Ya le dieron like? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya compartieron? Impresionante, impresionante, impresionante. Antes de irnos, les quiero mostrar un mensajito que tiene Fabi para ustedes. Hola, les seguimos contando cómo nació este sueño de alimentándonos para acompañar a niños en situaciones de vulnerabilidad. Y lo hacemos así. A través del merendero brindamos un espacio de contención, amor, escucha y acompañamiento espiritual, donde cada uno de ellos puede experimentar el amor de Dios a través de lo que hacemos. Ofrecemos una merienda semanal, compartimos sobre la vida de Jesús y también tenemos un espacio creativo donde los niños pueden expresarse a través del dibujo o las manualidades, aplicando lo que van aprendiendo. Además, oramos juntos, tanto por lo que han aprendido como por las necesidades de cada niño y de sus familias. Y por supuesto, no faltan los momentos de juegos divertidos, donde practican los valores cristianos en la amistad, compañerismo, generosidad, escucha y diálogo, mientras disfrutan su niñez en un ambiente cuidado por el amor y el respeto. Nos encanta celebrar sus cumpleaños y los días especiales como el Día del Niño, el Día del Estudiante, la Navidad o Reyes. Cada celebración es una oportunidad para que los niños se sientan amados y valorados. ¿Te pasó, Fabi? Así que les agradecemos a todos los que nos ayudan y los que pueden ayudarnos con nuestros apostolados. Este es otro de nuestros apostolados que llevamos a cabo. Para los que no saben, es una red de merenderos que busca servir a la Iglesia Católica evangelizando y dándoles alimentos a niños carenciados y a sus familias. También buscamos, como veían en la olla San Felipe Neri, poder alimentar a muchas familias. Repartimos más de 115 comidas. Si no me equivoco, así que todos los que nos quieren ayudar y pueden hacerlo, de verdad que estamos muy, muy agradecidos. Lo pueden hacer en el comentario fijado del chat. Ahí hay un link de PayPal. A todos los que pueden colaborar y ayudarnos, se los vamos a agradecer muchísimo, muchísimo, de verdad. Si te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos. Así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos, así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga. Chau, chau.